Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, aquí en otra edición que se transmite todos los martes a las 4 de la tarde gracias al auspicio de los departamentos de Ciencias Políticas, Geografía y Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que ha adquirido mucha relevancia en los últimos meses en Puerto Rico, sobre todo a partir del llamado verano boricua del 2019, que es lo relativo a una posible reforma constitucional. Como ustedes saben, a partir del verano se levantaron una serie de voces y se siguen levantando hasta el presente que reclaman que es necesario hacer una serie de enmiendas a la Constitución. Y uno de los expertos sobre ese tema es el profesor Héctor Luis Acevedo, quien enseña cursos de ciencias políticas en la Universidad Interamericana, fue alcalde de San Juan, como ustedes saben, ha sido una persona que ha estado muy activa en la vida política de Puerto Rico por muchas décadas. Es un experto además en todo lo que tiene que ver con los procesos electorales. Estamos muy contentos de tenerlo hoy en el programa. Saludos, Héctor Luis. Un placer y buenas tardes y un saludo a todos los amigos que nos escuchan. Y para mí es un privilegio compartir con una persona como Javier Colón la academia y este programa que para mí es de mayor importancia por el tema que nos invita. Qué bueno, qué bueno. Héctor, tú sabes que en Puerto Rico se han levantado muchas propuestas de reforma constitucional. Cuando uno empieza a mirar el número y la extensión de las propuestas, pues son muchas. No para el beneficio tuyo, que sé que lo tienes muy claro, pero para el beneficio de la audiencia. Hay propuestas, primero, que tienen que ver básicamente o mayoritariamente o en algunos casos exclusivamente con el tema del estatus político, que son distintas propuestas que ha estado haciendo el Colegio de Abogados de una Asamblea Constitucional de Estatus. Hay también propuestas de Asamblea Constituyente y en esas asambleas constituyentes hay algunos híbridos como los que ha propuesto el Partido Independentista. También a eso se ha unido el doctor Vargas Vidot y ha pedido que se convoque una asamblea constituyente. El presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, se unió al llamado de enmendar la Constitución para crear un puesto de vicegobernador. Esa propuesta también la apoya de forma intensa, vamos a decir, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien escribió un libro hace poco sobre ese tema. Hay también propuestas para crear un referéndum revocatorio. Hay personas como el licenciado Hernández Mayoral, que han propuesto enmiendas más dirigidas a crear una disciplina fiscal, obligar a la legislatura a hacer presupuestos balanceados y si no están balanceados, que tenga que haber un aumento de contribuciones que sea compulsorio para obligar a los legisladores a balancear los presupuestos y a no excederse en sus estimados, ¿verdad? Hay quienes han propuesto restablecer la sección 20 de la Constitución a través de enmiendas. Ya yendo un poquito más hacia atrás, Pedro Rosselló González propuso en su momento restablecer el derecho a la salud como derecho constitucional. Yo sé que tú eres una voz que ha recomendado cautela ante todas estas propuestas, y quisiera primero que expongas en línea general cuál es tu visión sobre el cambio constitucional y si debe dársele paso a estas propuestas. Pues agradezco mucho la oportunidad esta inicial de poner el marco conceptual para la discusión. Yo entiendo que son 12 propuestas de enmienda que has mencionado y algunas adicionales. Yo las tengo aquí en lista, ¿verdad? Son 12
que yo tengo y he comparecido a la Asamblea Legislativa a discutir algunas, desde la eliminación de los escaños por acumulación, el bicameralismo, el número de jueces del Supremo, el referéndum revocatorio que lo mencionaste, la división de las elecciones legislativas en tiempo de años diferentes, la Junta Constitucional para la revisión de distritos legislativos que propuso la legisladora Jennifer González. Yo tengo aquí 12 que podemos discutir las iniciativas ciudadanas, sí, que es algo que se usa en otras instancias. Yo tuve la oportunidad ahí en la Universidad de Puerto Rico hace un par de años atrás, en la clase de Derecho Electoral que ofrecía en la Escuela de Derecho, de un seminario de discutir algunas de las que estás mencionando. Yo creo que es importante la ubicación en tiempo y espacio y en prioridades sobre qué estamos hablando. Déjame hacerte una pregunta, Héctor, de umbral. Una de las, y entonces entras a considerar otros asuntos relativos a esto. Hay un planteamiento de umbral de que la Constitución de Puerto Rico es demasiado difícil de enmendar, de que además de que solo se hace a través de los legisladores, que no hay un mecanismo directo para que la ciudadanía pueda iniciar un proceso, entonces están los elementos más sustantivos, ¿verdad?, de las limitaciones que el Congreso estableció cuando estableció la Constitución. Y entonces eso hay un constitucionalista que está en Nueva Zelanda, puertorriqueño, tú debes conocer su trabajo, Joel Colón Río, que plantea que es un constitucionalismo demasiado rígido, demasiado fuerte. Eso no es por casualidad, sino por diseño. Muy bien. El 29 de diciembre de 1951, la constituyente recibió el informe de la Comisión de Preámbulos y Enmiendas a la Constitución. Yo quiero señalar lo siguiente de umbral, como tú bien señalas, y es que para mí el logro colectivo más grande que hemos tenido es la constituyente de Puerto Rico. Ella es fruto de grandes controversias en el país, provocó en parte la revuelta nacionalista del 30 de octubre del 51, y el proceso constitucional que tuvo una amplia repercusión en el país. El Partido Independentista fue el que lideró casualmente de nueva creación la oposición a la ley 600, y cuando que fue aprobada mayoritariamente, uno mira el número de votos del Partido Independentista en las elecciones del 52 y es casi idéntico al número de votos de los que se opusieron a la ley 600, el cual fue aprobado abrumadoramente en el país. ¿Qué pasa? Las constituciones, cuando son de fácil cambio, se disminuyen en su valor. ¿Y qué es una constitución? Es lo primero que tenemos que ver. En ese informe se trata de explicar de que es más que una ley ordinaria, dice el informe. La estabilidad de la Constitución es esencial al desarrollo adecuado dentro de un régimen de ley, de las instituciones y principios que ellas se organizan y establecen, y deben estar fuera del alcance de la pasión súbita y el juicio pasajero. Y siendo tan alto el fin que ellas cumplen, el procedimiento para enmendarlas debe ser lo suficientemente difícil como para invitar al análisis sereno y cuidadoso. Por otro lado, sigue diciendo el informe en su página 2559, las constituciones deben corresponder fielmente a la realidad social que sirven. Disparidades iniciales profundas entre la realidad y el documento, o la incapacidad de una constitución para crecer con la sociedad, a la cual llevan inevitablemente al deterioro de la constitución y a su abandono. Toda constitución debe contemplar el mecanismo necesario para responder a cambios fundamentales en el medio social. Ese es el principio básico, y a eso se deben, igual que en Estados Unidos, ¿verdad?, y en otros países, las limitaciones
de las enmiendas a la Constitución. Hemos tenido 4 enmiendas en 65 años, lo cual es un número relativamente moderado, y en los 2 últimos referéndums que se han hecho para enmendar la Constitución sobre la fianza y el número de jueces del Supremo, nuestro pueblo, por un margen idéntico de 54% en contra, las ha rechazado. O sea que el país tampoco está en una onda de enmendar la Constitución a troche y moche. Así que primero es un instinto de respeto, ¿verdad?, al mandato de las instituciones, de no cambiarlas rápidamente. Hay un libro de 2 profesores que se llama ¿Por qué las naciones perecen? Why Nations Fail. Y en los 2 libros que esos 2 profesores han hecho significan algo muy importante, y es que los países decaen cuando las instituciones se van debilitando. Y aquí hemos tenido una seria situación sobre nuestras instituciones. Segundo, yo hice una reflexión sobre este tema que vamos a dar en el día de hoy al someter el voto de la Junta Constitucional para la revisión de los distritos, donde tanto el representante del Partido Nuevo Progresista, honorable Virgilio Ramos, como este servidor, fuimos muy cautelosos en recomendar enmiendas, pero sí favorecimos una que de hecho don Roberto Sánchez Vilella la había planteado, que era enmendar la manera de selección o asignación de los escaños por acumulación que se hace por los partidos y puede inducir a graves errores. Yo decía entonces, las continuadas y múltiples propuestas de enmiendas constitucionales tienden a corroer el valor supremo de ese esfuerzo épico tan necesario para nuestra valía de pueblo y la estabilidad de nuestro entorno político y social. Disminuir su valor, salvo amplios consensos o sentidas necesidades, es hacer vulnerable a nuestro pueblo a los vientos de ocasión y, como ha dicho la poetisa Elsa Tió, en cuanto a los que tienen limitada conciencia del valor de su quehacer histórico, a tornarse arcilla fácil para la mano ajena. Esos son los 2 planteamientos que yo hago de umbral. También tengo que decir que del diagnóstico que uno haga de una situación social depende el resultado. Por ejemplo, durante la situación del verano, varios compañeros míos señalaron, incluyendo hace un mes, que lo que había que hacer era enmendar la Constitución. Bueno, yo entiendo que la Constitución no fue la causa, sino la solución del problema del verano. Así que si el diagnóstico era que el problema lo había causado la Constitución, y yo entiendo que la solución fue la Constitución, pues partimos de realidades diferentes, y yo quería señalarlo, ¿verdad?, con mucho respeto. Sí, que sí. yo, déjame intervenir aquí para que tú reacciones a algunos de los planteamientos que se han estado haciendo. Hay personas que lo que señalan es que la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico sigue siendo una Carta de Derechos de avanzada, reconoció el derecho de la mujer a una participación igualitaria, reconoció derechos socioeconómicos, evitó, ¿verdad?, estableció derechos sindicales importantes, ¿verdad? Que la Carta de Derechos, yo no, por lo menos yo no escucho tantas objeciones a la parte que tiene que ver con la Carta de Derechos, excepto eso que mencionamos, que podríamos hablarlo más tarde, de que hubo elementos de derechos económicos y sociales importantes que se le fueron cercenados, por decirlo así, por eliminarse la sección 20, ¿verdad? Pero la molestia parece que está más ubicada, yo percibo, en el tema de cómo los partidos políticos han empezado a mostrar una cierta incapacidad para ejercer una gobernanza efectiva en Puerto Rico,
Y entonces la Constitución le da a esos partidos un poder muy grande sobre la estructura gubernamental, ¿verdad? Tiene el caso del gobernador Ricardo Rosselló, del ex gobernador, que salió electo con un 41%, pero entonces dejan ese tipo de victoria, pues le dan un poder extraordinario, en este caso al Partido Nuevo Progresista, además de tener unas mayorías muy grandes en la selección pasada de jueces, entonces establece una cierta desbalance de poder demasiado grande. Entonces, yo creo que un tema aquí es hasta qué punto esa constitución que le dio tanto poder a la estructura de los partidos políticos para elegir esos senadores, esos representantes por acumulación, si no ha llegado el momento de hacer cambios en la estructura política. Y entonces ahí es que se plantea el tema del unicameralismo, ahí es que alguna gente plantea la necesidad de una representación más proporcional, Bueno, y ahí es que se plantea también la segunda vuelta para que el que salga electo tenga más legitimidad. bueno, pues vamos paso por paso, porque a veces las propuestas son contradictorias y obedeciendo el mandato constituyente, ¿verdad?, de que cada propuesta debe ser analizada. Y yo quiero decir que la Constitución de Puerto Rico, yo me siento muy orgullosa de ella con sus virtudes y sus defectos y su capacidad para ser mejorada, ¿verdad? Pero antes de ellos ponerse a discutir allí, recibieron un informe de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Sí. que es un informe que está publicado por la editorial de la UPI, ¿verdad? Sí, se ha reimpreso muchas veces porque en Es cierto modo es un documento sin el cual no se puede entender la Constitución. Y ese es un grupo de los mejores, de Carl Friedrich, Raúl Serrano Hey, Gordon Lewis, Irma García de Serrano, Fortier, Mercedes Portillo, Raúl Serrano Hey, Francisco Ayala. O sea, el grupo que se hizo para estudiar, eso no quiere decir que ellos aceptaron todo, pero que cada medida que se discutió ahí estaba estudiada. Yo creo que eso es bien importante. Por ejemplo, yo creo que hay medidas, hay una limitación, ¿verdad?, de 3 medidas, excepto que sea de tres enmiendas, excepto que sea una convocatoria a una convención constituyente. Vamos a ver algunas para que ustedes vean por qué yo entiendo que el discurso y la realidad chocan directamente. Aquí hubo una iniciativa de gran apoyo en la comunidad pública y muchas veces que se llamaba el bicameralismo como problema y se propuso el unicameralismo para, como decía alguien, porque entre menos legisladores haya, menos problemas hay. Pero si uno estudia realmente esa propuesta, el resultado era que tú le dabas un poder adicional al poder legislativo, porque con una cámara tienes más poder que con dos. Estoy totalmente de acuerdo con esa observación. O sea, que todo el discurso público hubo una iniciativa pública que cosas bien ofensivas, ¿verdad? Yo me vi en la obligación de irme en la minoría convencido con Victoria Muñoz y Rafael Hernández Colón a decir públicamente, bueno, todos los argumentos que están haciendo en contra de la legislatura son exactamente opuestos a la realidad de la propuesta, porque hoy si usted tuviera un unicameralismo, la persona de Tomás Rivera Chats sería el presidente de la rama legislativa de Puerto Rico, con todas las virtudes y problemas que eso acarrea, con todo el poder que eso tiene. O sea que cada propuesta debemos analizarla en sus méritos sociales. Yo estoy de acuerdo contigo, Héctor Luis, de que a veces en ese debate del unicameralismo se puso demasiado énfasis en que se iba a hacer un recorte en el gasto público, cuando en realidad, ¿verdad?, por más que querramos estirar ese argumento, el gasto de la legislatura es el 1% del presupuesto general del Estado. Así que
buscar bueno, la... no es el gasto, sino en qué lo usan. Porque Sí. si Ahora, tuviéramos... pero es distinto el caso, Héctor Luis, si ese proyecto de unicameralismo estuviera vinculado, yo confieso que yo no tengo una mente hecha sobre esto, pero sería distinto si ese proceso estuviera acompañado de una representación proporcional. Ah, bueno, pues esos son otros 20 pesos. Vamos Esos a la son otros 20. representación proporcional. Vamos a representación proporcional. La Escuela de Administración Pública estudió cuidadosamente el asunto de la representación proporcional. Fíjese que Puerto Rico tenía una representación, al igual que los Estados Unidos, lo que llamamos el sistema mayoritario, que viene desde Inglaterra y las democracias de la India, de Estados Unidos, de Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Todas las vertientes relacionadas con Inglaterra tienen lo que se llama el sistema mayoritario. ¿Qué es eso del sistema mayoritario? Distritos representativos geográficos, en que el que saca más del 50 o 49% de los votos representa a todo el distrito. Eso tiene sus virtudes y sus defectos. Yo enseño una clase en derecho electoral sobre eso, que eso tiene más estabilidad, pero le da un empuje tremendo a las mayorías y disminuye la participación de las minorías. El sistema proporcional, como dijera Schatten-Snyder en el 42, le da un poder tremendo a las minorías, porque míralo hoy en Israel o en España, ese sistema tiende al multipartidismo y necesitan los votos de los partidos pequeños de manera desproporcionada en un sentido al poder del pueblo, ¿verdad? Si usted tiene 7 votos hoy en Israel, decide quién va a ser el gobierno, aunque sea un partido de un 6%, 7% del electorado. Aquí en Puerto Rico, si se hubiese usado el sistema proporcional, el Partido Independentista hubiese decidido quién presidía el Senado de Puerto Rico o la Cámara en 5 de 6 elecciones, porque nadie sacó el 50% de los votos de los votos y por lo tanto hubiese decidido eso. Así que, ¿qué hizo Puerto Rico? Desde 1917 hizo un sistema mixto y yo entre más lo examino, más lo defiendo. Y yo tuve que enfrentar representantes de mi partido, senadores que querían eliminar los escaños por acumulación. Los alcaldes de ambos partidos mayoritarios querían eliminarlos también. Había mucha fuerza para eso. Yo tuve que objetarlo y recordarle. De hecho, el proyecto tenía un error histórico. Lo sometían 4 representantes de distrito con el apoyo de mucha gente de los 2 partidos principales para eliminarlos de acumulación, y decían que eso fue un invento de Luis Muñoz Marín. Yo comparecí a la Cámara y dije, bueno, cuando eso se puso en discusión, Luis Muñoz Marín no tenía edad para votar. Eso fue Luis Muñoz Rivera, que lo trajo de Suiza, los escaños por acumulación, como una medida de votación proporcional para que le dieran oportunidad a Celso Barbosa, de llegar a la legislatura, porque él tenía el 40% de los votos, pero en un sistema mayoritario, usted con 40% nunca llega a la legislatura. Un sistema de acumulación con 40%, pues le tocaban el 40% de los escaños por acumulación. Esa es la explicación que luego se amplía, ¿verdad?, en la constituyente, de 5 escaños por acumulación en el Senado y 4 en la Cámara, a 11 y 11. Y usted ve que el Partido Independentista puertorriqueño, por ejemplo, ha sacado 19% de los votos en el 52 y tenía una representación por acumulación. Pero si usted saca 19%, los escaños por distrito, nunca va a llegar, porque gana el que tenga 40, 50, 60% de los votos, y el que tiene 20 no gana nunca un escaño por distrito. Así que yo enfrenté eso, traté de explicarlo, porque el nivel de entendimiento... ¿Qué tú le planteas? Discúlpame. ¿Qué tú le planteas a aquellos que tienen ya un gran cansancio con el bipartidismo cerrado y que piensan que este bipartidismo le está haciendo mucho daño a Puerto Rico porque pues,
cuatrenio tras cuatrenio están surgiendo casos importantes de corrupción, situaciones en donde lo que se percibe por la ciudadanía es que muchas veces las propuestas no vienen avaladas tanto por el interés público, sino por acomodar a alguna gente en ciertos contratos, en ciertas... Bueno, pues que hagan propuestas, fíjate, yo estoy abierto a recibir propuestas, pero muchas veces las propuestas que vienen con el diagnóstico equivocado. Por ejemplo, nosotros tenemos un serio problema de gobernabilidad, tenemos un serio problema de lo que se llamó aquí el banquete total de un partido. El problema no es la Constitución, es que no la obedecen la Constitución. Aquí pasó un cuatrenio donde el Senado de Puerto Rico se abrogó el poder de impedir los nombramientos de jueces en todo el cuatrenio del gobernador, le anuló el poder constitucional de nombramiento al gobernador y lo dicen hoy como un gran logro político. O sea, aquí es una de las propuestas que tú señalaste de que tuvieran presupuestos balanceados. Sí, esa la defiende José Hernández Mayoral. Bueno, pero usted lea el artículo 6 y eso es lo que dice el artículo 6. El problema no es de la Constitución, Javier, el problema es que no la siguen. Bueno, o sea, pero lo que él plantea es que a esa disposición hay que colocarle dientes, y los dientes serían que si no se balancea o si se inflan las proyecciones de ingresos, entonces inmediatamente la Constitución mandata un aumento de las contribuciones proporcional al déficit que se causó el año anterior. Eso es, o sea, en vez de meterlos presos por incumplir la Constitución, ¿verdad? Porque tú juras la Constitución. ¿Y cómo es que tú tienes 11 presupuestos desbalanceados corridos? O sea, inflando los ingresos y subestimando los gastos. Pues. ¿Y cómo es que el Senado dice que no le va a confirmar nadie que someta el gobernador? O sea, una cosa es la Constitución y otra es el cumplimiento político de la Constitución. Yo estoy muy preocupado con eso. Vamos a ver algunas de las medidas. La proporcionalidad. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos a la segunda parte de Hilando Fino. Cómo no, con mucho gusto. Héctor, detuve la grabación. Estamos en el minuto 40 y... en el 2:48, así que hemos hecho 48 minutos. Que fue mandado. Así que seguimos grabando, perdóname. Pero ahora entonces vamos a empezar a las yo te diría que para yo no tener problemas, vamos a empezar a las 2:50 y entonces tenemos que tener 28 minutos más, así que terminamos a las 3:18. Muy bien. Va bien el programa. Sí, está caliente. Porque todo el mundo está de acuerdo en lo que suena nice, menos yo. Pero después tengo que bregar con las consecuencias. Yo estoy de acuerdo en algunas de las propuestas, pero no quiero sonar, sí, qué buena gente, estamos de acuerdo a favor de todo lo bueno y en contra de lo malo. Eso no es así. No es así de fácil. Sí. Además que todos los otros demás te vienen a proponer las mismas vainas. Claro. Bueno, pues cuando te diga 3, regresamos. Amigas y amigos de Hilando Fino, regresamos a este interesante programa en donde estamos entrevistando hoy al licenciado Héctor
Luis Acevedo, quien, además de tener una amplia experiencia política, una amplia experiencia administrativa, es un estudioso de los procesos constitucionales y políticos de Puerto Rico. Y es precisamente ese el tema que nos está convocando hoy. Para los que se sintonizaron tarde, mi nombre es José Javier Colón, soy profesor de Ciencias Políticas y estamos hoy discutiendo el tema de la reforma constitucional. A partir del verano han surgido, verano del 2019, el llamado verano boricua, han surgido distintas propuestas. Hubo señalamientos de que era antidemocrático, que la persona que fuera a ocupar la posición de gobernador no fuera electa directamente por el pueblo, que se debía enmendar la Constitución para eso, y ha habido un cierto apoyo, parecería que hay apoyo en sectores importantes de los tres partidos para crear un cargo de vicegobernador. Se ha lanzado también la idea de que haya una segunda ronda para que el quien sea electo a puesto electivo represente la mayoría del electorado. En la parte anterior, ¿cuál era la virtud o defecto de este cambio? Es sabido que Héctor Luis Acevedo es una de las personas que ha recomendado cautela en el proceso de la reforma constitucional. Héctor Luis, yo me hablaba la parte anterior, quiero insistir en esto, que es que a veces también uno nota, y sé que esto es un problema político, no necesariamente constitucional, pero es un problema político que está creando problemas de todo tipo, que los propios partidos están mostrando una cierta incapacidad para formular consensos internos, propuestas coherentes. Es como, los partidos son como un reguerete de gente, de facciones, de grupos. No se percibe una coherencia en el proceso político. Entonces eso quizás es lo que yo creo que está generando inquietud de cómo romper, ¿verdad? La ciudadanía, entiendo yo, y el aumento que ha habido en las candidaturas independientes, que fue un aumento dramático en las últimas elecciones, apunta a que la ciudadanía quiere de alguna forma tener una incidencia mayor sobre los procesos políticos y una cierta desconfianza sobre los partidos tradicionales. Pero tú lo que estás señalando es que eso se puede hacer sin enmendar la Constitución. Bueno, hay disposiciones y uno tiene, como señalaba ahí Muñoz Marín, que estar pendiente a la temperatura de la sociedad. El voto de más de 250,000 de puertorriqueños fuera de los partidos tradicionales en estas últimas elecciones, donde desafía las reglas del voto útil de los sistemas mayoritarios, es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Yo he visto unas cuidadosas propuestas que deben, a mi entender, ser estudiadas más a fondo, pero que tienen probabilidades. Por ejemplo, la segunda vuelta. La segunda vuelta representa de que el que salga electo para un puesto de gobernador o de legislador o de alcalde tiene que tener más del 50% de los votos. Y si en la primera vuelta no lo obtiene, pues hay que ir a una segunda vuelta. Hay países que digan que tienen que sacar más del 40, etcétera. Pero vamos, el principio normal que se aplica en Francia y en Perú y en otros lugares, que usted tiene que sacar el 50% de los votos. De hecho, Vargas Llosa sacó el 49% en la primera vuelta y eso mismo sacó en la segunda y perdió. Eso de la segunda vuelta tiene, a mi entender, posibilidades reales de discusión, porque evita que una persona, tanto como pasó con Bill Clinton o pasó con Ricardo Rosselló, salga con un 42% electo, ¿verdad? Eso yo creo que merece seria discusión. Ahora,
Y de hecho, doctor Luis, creo, perdona que te interrumpa, pero entiendo que también hay papeletas en donde tú puedes hacer la primera y segunda opción en la misma papeleta. O sí, en Irlanda y en otros sitios, O sea, que uno eso hace es la segunda interesante. vuelta instantánea. O sea, Correcto, y eso. eso pues requeriría mucha educación, ¿verdad? Porque requiere más o menos saber leer y escribir, pero que tú pones número 1 en tu primera opción. Si esa no gana, no es uno de los runner-ups, ¿verdad? De los que tienen cercanía de los primeros dos puestos, pues se elimina la primera opción y se cuenta el voto por la segunda. O sea, que haces una segunda vuelta de inmediato y no tienes que ir dos veces a votar. Eso yo creo que debemos estudiarlo. Claro, esta de la segunda vuelta tiene un principio que hay que tener envuelto en el pensamiento las consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudiantes míos ahí en la Escuela de Derecho favorecen el referéndum revocatorio. Yo estaba en un programa de radio con un abogado prominente que cree mucho en el referéndum revocatorio y yo le dije, bueno, el referéndum revocatorio, Ricardo Rosselló hubiese durado 2 meses porque el 58% de los puertorriqueños no votamos por él. Así que hubiésemos firmado una petición de referéndum revocatorio y lo sacábamos. Claro, Entonces, y ahí hay personas, perdona que te interrumpa, que como el profesor Farina Chifernot de la Interamericana, que plantean que por eso es que hay que ver la reforma en su conjunto, porque si hay primera y segunda vuelta, entonces eso ya no ocurriría, sino que el que fuera electo hubiera sido electo por una mayoría. sí, no, pero el referéndum revocatorio es para sacarlo del poder. Se ha tratado, se ha usado en otros sitios. Eso se usa en California, ¿verdad? Y se usa en Venezuela, aunque no lo respeten después, pero el referéndum revocatorio yo veo que tiene unos puntos de inestabilidad peligrosísimos para Puerto Rico, que tenemos un problema serio de gobernabilidad. Y eso tú lo ves cuando aprueban los presupuestos. ¿Por qué aprueban un presupuesto desbalanceado? Porque le tienen miedo al castigo del electorado de no darle todo lo que le pide, el asunto de lo inmediato sobre el futuro. Yo he escrito sobre... Y ahora estamos todos castigados en parte por esa responsabilidad fiscal. Pero ponte en una tribuna a decir que no vas a poder dar algo porque no tienes los chavos y yo te voy a decir lo que te va a pasar. Porque yo he contado esos votos. O sea, eso no es... O sea, aquí hay una cultura del presente sobre el futuro y de lo inmediato peligrosísimo y ahí están las consecuencias, porque los legisladores no son suicidas y si saben que si no dan algo, no importa dónde saquen los chavos, pues lo cogen prestado. No van a levantar impuestos porque los derrotan. No van a limitar el gasto porque los derrotan. Entonces, ¿qué hacen? Que lo cogen prestado. ¿Y tú sabes cómo lo cogen prestado? Cogen prestado para que empiecen a pagar el principal dentro de 5 años. Cuando Alejandro García Padilla comenzó en el año 2013 de gobernador, se pagaban 500 millones de dólares de intereses y de momento subían en 2 años a 1.2 billones, más del doble. ¿Por qué? Porque los préstamos que habían cogido empezaban a pagarse 5 años después. O sea, esa irresponsabilidad causa problemas. Yo estoy abierto a favorecer la segunda vuelta. Creo que las iniciativas ciudadanas suenan bien y han sido bien buenas y bien malas. En California, la proposición 13, que tú no habías nacido. Sí, pero la conozco. Por estudio, ¿verdad? Era que bajaran los impuestos. Y yo no conozco a nadie en Puerto Rico en mis 72 años de vida que esté a favor de subir los impuestos. Yo ese personaje no lo conozco. Y entonces, pues todo el mundo votó a favor de bajar los impuestos. 80 y pico % de la gente. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues empezaron a soltar los presos de la cárcel porque no tenían comidas que darles y a cerrar las escuelas en los lugares pobres. Hasta que un juez dijo, espérate, que esto está violando aquí los derechos de los niños. O sea, hay que tener cuidado. De hecho, en la clase que tú enseñas con Aristóteles,
Aristóteles le tenía miedo a la democracia por una razón fundamental, y era la susceptibilidad a la demagogia, como recordará. Sí. Porque usted se para en una tribuna, yo fui líder estudiantil ahí en sociales, ¿verdad? Ese consejo y en leyes. Si yo me pongo allí a decir que vamos a eliminar, vamos a dar parking gratis, vamos a eliminar la matrícula, vamos a aumentar las becas de los estudiantes, todo el mundo me sale a aplaudir. Y eso mismo hacen los políticos, o sea, vamos a dar esto. Ahora, ¿con qué lo vamos a pagar? Esos son otros 20 pesos. Por eso yo creo que requiere una discusión sosegada, estudiosa, ver las iniciativas en otras sociedades, cuáles han sido los efectos. Yo pienso que podría ser una buena idea para contrabalancear un poco estas limitaciones tan fuertes que hay en otros ámbitos de que los ciudadanos no pueden iniciar ningún tipo de proceso de reforma constitucional, o sea, no pueden iniciar legislación propiamente si no es a través de un legislador. Pienso yo que sí, que tiene sus riesgos, pero es un experimento de democracia y de que pensaría yo que estimularía más debates entre los propios ciudadanos. Bueno, fíjate que aquí no corresponde la teoría a la práctica. Entre más opciones ha habido, menos participación ha rendido. O sea que no necesariamente la teoría va con la práctica. Yo creo que hay que abrir una avenida, quizás de iniciativas, pero con un % que no invite a estar a la demagogia. Eso claro, es claro, no, estamos de acuerdo. Que puedan someterse proyectos por petición con un número de firmas y se tengan que someter a votación. Yo creo que se pueden abrir eso, la segunda vuelta, yo creo que es posible. El cargo de vicegobernador es interesante, Javier, porque había una mitología y existe, yo lo oigo en los programas de radio, de que eso se hizo para evitar una guerra entre Samuel Quiñones y Ramos Antonio. Bueno, el récord histórico no es ese, y yo lo estudié con mucho cuidado. De hecho, quien propone eliminar el cargo de presidente del Senado y convertirlo en vicegobernador era la persona que ocupaba el puesto, que era Samuel Quiñones. O sea, el informe que rinde la Comisión de la Rama Ejecutiva de la Convención Constituyente propone el cargo de vicegobernador como presidente del Senado. Y el que ocupaba la presidencia del Senado es la misma persona, Samuel Quiñones, que sabía que él no era el candidato. Y ese es el informe que se somete. Luego hay un caucus del partido de mayoría donde derrotan a don Samuel por un voto y se oponían, pues, lo que yo llamo los príncipes, ¿verdad? Los que pensaban que ese puesto era mejor dejarlo pendiente, porque hubo un comentario allí que Muñoz Marín dijo, bueno, ¿y qué va a estar pendiente ese vicegobernador de que yo me muera? ¿Cuánta temperatura tengo? Eso lo puede hacer hasta Jaime desde la universidad. Cuando mencioné ese nombre, pues tú te tienes que imaginar que los que tenían algún interés en suceder a Muñoz Marín, como que eso no le agradó mucho la imagen. De hecho, don Jaime compone una copla de que él se queda con Aristóteles y con Platón y que no le interesa la vicegobernación. Pero aparecieron los votos para derrotarlo, y por eso es que es Gutiérrez Franqui, el vicepresidente segundo de la convención y portavoz, quien corrió de día a día la convención constituyente, quien presenta la enmienda derrotando la propuesta de don Samuel, que con mucha generosidad histórica, que es algo que aquí se tiene que valorar, propuso la eliminación del puesto que él ocupaba de presidente del Senado. Y ese es el récord, y eso yo creo que merece entenderse. Yo creo que el puesto de vicegobernador es una alternativa. Pero Héctor Luis, en términos de, ¿verdad? Yo le planteé esto a un líder político hace poco y un poco, ¿verdad? Como que no le da importancia, pero en términos de legitimidad democrática, no parecería bastante obvio que si alguien va a asumir la función pública principal,
oye, que el electorado tenga la oportunidad de conocer a esa persona, de ver cómo defiende las posiciones del partido para el cual está corriendo. O sea que, en cierto modo, esto lo planteó Irán Meléndez en un foro en la universidad. Me parece un punto interesante. Ese punto que estás mencionando por el profesor Meléndez se discutió específicamente, y lo estudié el récord porque para el cargo de secretario de Estado se le añadió la confirmación de la Cámara para darle más legitimidad a ese puesto. Lo sé. Me honré en ocupar. Y eso pues es un punto que es un punto válido. No es, o sea, yo tengo la renuencia a las enmiendas hasta que me convenzan. Y o sea, no parto como lo hacen otros. Sería justo, Héctor Luis, decir que en materia de reforma constitucional usted es un conservador que quiere... Sí, no, eso era como alguien me dijo, yo leyendo aquí un libro esta mañana, que la definición de un pesimista era un optimista informado. Sí, eso dicen que García Márquez lo definía así. Y yo creo en que si la constitución es válida, y cualquier constitución que valga la pena, no puede ser con el viento de ocasión que nos da de hoy. O sea, esas cosas hay que estudiarlas, ver las consecuencias, buscar el consenso de los otros participantes políticos, ver las consecuencias, buscar los estudios. Déjame traerte un poco al plano político electoral, porque me parece un momento interesante, Héctor Luis. Tú señalabas antes que... Es interesante que tú eres la primera persona en la historia mía que me dice que me tiene que traer al plano político electoral. La primera vez en mi vida que eso me lo dice. Eso es un oxímoron, ¿verdad? Pensando yo en que tú estableces con mucha, pareció un planteamiento muy bien formulado, que cuando se producen los temblores políticos que en cierto modo se plantearon en las elecciones pasadas, de un número tan grande de personas votando candidaturas independientes, y observamos el fenómeno este de Vargas Vidot, que va a obtener más votos que nadie en el Senado. ¿Cómo tú visualizas entonces el proceso electoral en donde van a empezar a competir toda una serie de candidaturas, de movimientos, de personas, que me estoy preguntando, y alguna gente se está preguntando, si bajo la estructura actual bipartidista y la forma en que está organizado el proceso electoral, si eso lo que va a producir es una especie de cancelación de unos candidatos con otros. ¿Qué tú has pensado sobre eso? Bueno, eso no hay duda que va a pasar, porque aquí todo el mundo tiene una maquinita de sumar diferente. Por cierto, no es Vargas Vidot el que rompió eso, fue David Noriega, que para todos los efectos era un candidato independiente, y tú lo ves que sacaba muchos más votos que el PIB. Sacó 250,000 de votos, ¿verdad? Claro, él no tenía hostilidades como tienen otros, ¿verdad? Pero los candidatos del PIB a la Cámara y al Senado tienden a sacar muchos más votos que su partido. Se le llamaba el fiscal del pueblo, precisamente porque la gente lo que quería era alguien que fuera allí y que velara. Buscaba iniciativas con otros partidos, no le tenía un odio furibundo a los que éramos sus adversarios, y eso hay una diferencia con otras personas, y eso le dio campo, ¿verdad? Además de su trabajo investigativo. Ese era amigo tuyo, ¿verdad? Bueno, digamos que fuimos adversarios. Nosotros competimos para la primera presidencia del Consejo General de Estudiantes. Es que eso es una historia, ahí hay una historia. Ahí hay mucha historia, y nos despedimos cuando él enfermó. Me invitó a su programa, o sea, hubo unos gestos de conciliación. Dentro de pensamientos diferentes encontramos cauces de trabajar por Puerto Rico que podíamos hacerlo, ¿verdad? Y él en eso era un maestro. Cuando negociamos la ley electoral,
En 1982 él fue el representante del PIB, Cristianovski el del PNP y yo del Partido Popular. Y nosotros nos pusimos de acuerdo contra todas las probabilidades. No había un comentarista político en la radio que nos diera ninguna posibilidad. Era 100-0. Y nos pusimos de acuerdo porque los puertorriqueños tenemos esa capacidad al final del día, ¿verdad? De buscar cosas. Y él, las cosas que propuso, era un gran negociador. Y yo, Héctor, en términos de la situación del cambio de estatus político propiamente, tú ves una... Déjame contestar la pregunta anterior porque sí se van a cancelar. Muy bien, muy bien. Sí se van a cancelar y yo creo que el voto amplio que sacaron algunos terceros partidos, terceros candidatos, no se va a repetir en la misma dimensión porque la gente se da a dar cuenta que tú tienes el efecto del voto útil, que estás eligiendo a uno de los dos principales. Y eso va a estar bien claro cuando llegue el fin de esta campaña. La única forma en que eso no ocurriría sería que alguno de los nuevos partidos, Partido Dignidad o el nuevo Partido Victoria Ciudadana, pues bueno, saque un número tan sustancial de votos que pueda enviar esa correlación de fuerza. Tú me invitas en noviembre y vamos a ver cuántos votos es que eso produjo. Yo sí creo que muchos de los candidatos a la legislatura de los partidos minoritarios se van a cancelar unos a los otros. Esa es mi impresión, puedo estar equivocado, pero además que tú no sumas cuando en política 1 más 1 no siempre es 2. Eso es así. Yo me recuerdo, y tengo que hacer una anécdota histórica, después ahí me muero, que la primera persona que me propuso a mí un referéndum de estadidad sí o no fue Rafael Hernández Colón. Y yo le dije, pero mire, gobernador, eso tiene un problema. Y me dijo, no, porque uno suma los votos de los independentistas más los votos de los estadistas hibridistas y suman más del 50%. Y yo le digo, aquí no suma eso así. No suma eso así. Cada vez que Hernández Colón se paró al lado de Rubén Berrío, perdía 5% de los votos. Años después, yo oigo a Hernández Colón explicar por qué ese referéndum es bien malo para Puerto Rico, usando exactamente la experiencia del 91, donde pasó exactamente eso. Yo no me sí, ahí la diferencia fue de 56-44 a favor del Partido Nuevo Progresista. Yo tengo que admitir que no tuve el valor de decirle, te lo dije, porque no era uno ingenuo, ¿verdad? Pero eso se veía venir. O sea, tú no puedes ver la política fuera de las dinámicas que la alimentan. Yo quería así señalar... Una pregunta, Héctor, ya que trajiste ese tema. ¿Tú crees que este asunto de un plebiscito de estatus en el próximo ciclo electoral realmente va a ser un asunto importante en las consideraciones que va a tener un elector cuando vaya a ejercer el voto? Bueno, yo creo que va a ser una consideración importante para los electores del PNP que no pensaban votar, que es una invitación a que no evalúen el gobierno y llevar su gente a votar. No va a tener ningún efecto de estatus, porque fíjate que hasta están proponiendo un voto electrónico desprestigiado en el mismo Congreso al cual le van a pedirle la estadidad. O sea que no hay ningún interés en la estadidad, sino en preservarse en el poder. Y eso es un mecanismo que no es para estatus, sino para alinear el voto del partido en el gobierno. De hecho, si tú ves el informe lo repasé para este programa de la constituyente, no quieren tener ninguna otra controversia en las elecciones que no sean las elecciones de los funcionarios públicos que se concentran en un solo día en Puerto Rico. Y por eso las enmiendas, si las vas a hacer en el día de las elecciones, tienen que tener 3/4 partes de aprobación, de manera que sean asuntos no controversiales, porque 3/4 partes no lo puede tener un solo partido en Puerto Rico por la cláusula de minoría. Así que hay una intención constitucional de que en las elecciones se vienen a elegir los gobernantes y que los asuntos de enmiendas constitucionales y, a mi entender, de estatus se ven en referéndum
específicamente para esos fines. Sí quería decir, antes que se nos vaya el tiempo del programa, que hay una propuesta de varios compañeros míos que yo discutí con Rafael Hernández Colón en el 1982 y me convenció de sus resultados. Era una propuesta que hacía el partido, uno de los partidos, no sé, creo que era independentista, de separar las elecciones de legisladores de la del gobernador. Sí, y la de los está proponiendo el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, y escribió un libro y le dedicó un tiempo a eso en el libro. Y un senador también lo dijo. Yo creo, yo discutí eso por horas, tanto en la Comisión de Reforma Electoral con David Noriega y Crisanowski, como con Rafael Hernández Colón. Hernández Colón me dijo, mira, Héctor Luis, en este país vamos a tener cada día un problema mayor de gobernanza. ¿Quién cuadra un presupuesto en medio de unas elecciones? Muy difícil. Y si tú separas las elecciones del gobernador de las legisladores y los alcaldes, vas a tener en los 4 años primarias y elecciones. Por lo tanto, el costo político de cuadrar un presupuesto, de nombrar, de tomar decisiones verticales por el país, se te va a hacer casi imposible de cumplir. Claro, en un proceso que casi suena un poco exagerado, pero en Puerto Rico está ocurriendo un proceso en cierto modo de balcanización dentro de los partidos. Los partidos. Yo te lo puedo decir habiendo sido candidato en la otra vida, ¿verdad? Como me dicen aquí, hace 23 años. Aquí ahora mismo hay más de 78 partidos, porque los alcaldes en un número significativo corren en su propia papeleta y no están no van a meterse en otros issues que no sean los de su pueblo. Por eso a veces se nos está acabando el tiempo. La Asamblea Constitucional de Estatus, ¿dónde tú le ves alguna función a eso? Bueno, yo creo que eso va a estar en la discusión pública. Yo creo que hay que dialogar eso. El Partido Nuevo Progresista se está oponiendo a eso. Sí. Una vez yo analicé una propuesta que hicieron miembros de mi partido y entonces le daban el poder a los que perdían sobre los que ganaban. Y yo, pero ¿y cómo es eso? O sea, porque hay un asunto muy importante, ¿verdad? De cómo se eligen esos delegados. El detalle, la ley electoral, los procesos electorales, los detalles mandan. The devil is in the detail. Yo me he dedicado buena parte de mi vida a eso, porque cada detalle tiene consecuencias. Yo creo que hay que buscar, esa es una alternativa, pero no se puede imponer una asamblea constitucional de estatus sin un consenso sustancial procesal. Y segundo, que se han creado unas expectativas sobre esa asamblea constitucional de estatus más allá de lo que es realmente posible. Luis, se nos acaba el tiempo. Son mecanismos de negociación que depende de la negociación. Así que yo recomiendo cautela, discusión, consenso. Hay medidas que hay que tomar para enmendar la Constitución, pero con mucho respeto a no destruir el evento fundacional más grande hasta este momento, que es superable, pero hasta este momento es el evento más grande colectivo de Puerto Rico. Luis, muchas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Te agradezco mucho tu tiempo. Y será entonces, señores, hasta la próxima semana en Hilando Fino. Déjame cerrar aquí la... Cierre ahí. Sí, porque todavía está grabando.